Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio sobre el rol político y cultural de los medios de comunicación, que va a estar a cargo de la doctora Mirta Varela. Mirta Varela es magíster en Sociología de la Cultura por la Universidad Nacional de General San Martín y doctora en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como investigadora del CONICET, es disertante en temas del campo de la comunicación y la historia de los medios. Ha estudiado la relación entre los medios y el peronismo y entre los medios y la dictadura militar. Es docente de la UBA y es coordinadora de la Red de Historia de los Medios. Es además autora de varios libros vinculados a la reflexión histórica de los medios y las audiencias, entre los que se encuentran La televisión criolla, desde sus inicios hasta la llegada del hombre a la luna, y Masas, Pueblo, Multitud en Cine y Televisión, coordinado con Mariano Messmann. Este conversatorio lleva el nombre de La importancia del rol político y cultural de los medios de comunicación como interrogantes del pasado y del presente. Es organizado por la Comisión de Extensión del Departamento de Comunicación y se da en el marco del curso de posgrado que vino a dictar Mirta Varela, organizado por el Departamento de Comunicación con el auspicio de la Subsecretaría de Comunicación Institucional. En parte la propuesta, digamos, de lo que he venido a plantear tiene que ver con pensar los medios en la actualidad a partir de una serie de preguntas que intentan responderse a partir de las cuestiones históricas. Es decir, mi trabajo de investigación ha sido durante años la historia de los medios, y en ese punto el planteo no es un curso o una charla, en este caso, sobre la historia de los medios, sino plantear una serie de preguntas donde la historia de los medios de alguna manera nos sirva para intentar encontrar alguna respuesta o por lo menos alguna pregunta que no esté funcionando a partir de lo que en la actualidad podemos ver. Y creo que una de las primeras cuestiones que se nos presenta es la idea de que hoy los medios de comunicación funcionan primordialmente como una red de comunicación o como redes de comunicación. Es decir, que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de la articulación de las formas de comunicación, la red parece imponerse como el mecanismo a partir del cual circulan ya sea el audiovisual o la palabra o lo que tradicionalmente o históricamente conocíamos como otros medios. Y en este punto pensé cuál de los últimos hitos ligados a las redes de comunicación podía pensarse como un problema para nosotros. Y en este punto pensé en el caso, digamos, Facebook y Cambridge Analytica, y lo que de alguna manera todo ese caso disparó respecto de las redes sociales. Es decir, qué inconvenientes, qué planteos a nivel legal, a nivel social, a nivel político, digamos, porque el caso plantea una cantidad de cuestiones respecto de, bueno, Facebook en particular como red social hegemónica, podríamos decir, en términos de más masiva, más extendida, es decir, una red social que teóricamente va a contramano de la idea de los medios de comunicación masiva. Sin embargo, podemos decir que es la red más masiva en forma contemporánea, y que en ese punto, a pesar de ir a articular relaciones en forma individual, teóricamente, sin embargo conforma una plataforma hegemónica respecto de cómo hacer circular la comunicación. Y en este punto el uso de información proveniente de los usuarios de Facebook para ser vendida, utilizada en otro plano, se presenta como una gran amenaza, diría, respecto de cómo puede funcionar nuestra comunicación. Es decir, de alguna manera lo que el caso devela o develó fue la inseguridad de nuestra información, es decir, que todo aquello que nosotros volcamos a las redes es de alguna manera algo utilizable, no en el sentido en el que nosotros lo colocamos, sino en el sentido en el que Facebook desea o comercializa, digamos, o vende. Es decir, un problema de seguridad de información
pero también pensé en cómo ese problema de seguridad supone una suerte de límite a aquello que de alguna manera los usuarios de Facebook se atreven o nos atrevemos a colocar en esa red social. Es decir, desde el momento en el cual nuestros datos están inseguros allí y desde el momento en el cual lo que nosotros colocamos en una red social con un fin es usado con otro fin, eso supone un límite a lo que podemos hacer circular en esa red. Es decir, la idea de qué significa la censura en Internet ha sido visto hasta el momento, de manera más habitual, como la idea de que nos espían a través de las redes, que es un poco lo que saltó en el Facebook Analytics. Lo que me gustaría plantearles hoy e ir a buscar alguna respuesta a la historia de los medios es cómo la censura, o qué sería la censura exactamente. Habitualmente, la siguiente, pensamos la censura como una suerte de prohibición, básicamente como prohibición a aquello que podemos o no podemos decir. Sin embargo, lo que quisiera plantearles es cómo, y de hecho hay una cantidad de trabajos en los últimos años que han pensado la censura ya no simplemente como aquello que no se permite decir en una sociedad, o aquello que no se permite publicar en un medio, o aquello que no se permite que circule en un medio de comunicación, sino como aquello que la censura moldea para ser dicho en una sociedad. De hecho, digamos, censura está muy cerca de libertad de expresión, y si pensamos a lo largo de la historia de los medios y en nuestra sociedad, la oscilación entre censura, libertad de expresión, derecho a la información en el caso de la Argentina en los últimos años como concepción hegemónica, ha tenido, digamos, es un área donde la idea de qué es posible expresar, cuáles son los límites y de qué manera se garantizaría la libertad de expresión es objeto de debate. Es decir, para poder expresarnos mejor, ¿es necesario una ley o es necesario contar con más medios? ¿Es necesario que tengamos espacios donde poder hacer circular la palabra? ¿O es necesario que podamos hacer circular algo diferente a lo que habitualmente funciona? Es decir, esas son preguntas que me parece que hacen exactamente al nudo central de lo que son los medios de comunicación hoy y también históricamente. Hay una serie de trabajos que de hecho puse la imagen porque es fácil conseguirlo, porque se ha publicado en la Argentina, que son algunos trabajos del historiador Robert Darnton, que es un historiador cultural especializado en la Revolución Francesa, cuyos trabajos ya habían circulado mucho en la Argentina hace ya como 20 años, y de hecho ha viajado bastante a la Argentina, y que ha publicado en los últimos años varios libros dedicados al tema de la censura, pero no una censura justamente como prohibición, sino la idea, este libro en particular, que se llama Censores Trabajando, es un libro donde él toma 3 momentos históricos donde lo que él plantea es que los censores son funcionarios, en los casos que él analiza del Estado básicamente, que moldean la literatura, que es lo que él trabaja, que se produce en cada momento histórico. Lo que él dice es que los censores son funcionarios activos, es decir, que participan activamente de la producción de los bienes culturales. En otro libro que se tradujo como El diablo en el agua bendita, lo que él analiza es la circulación de la calumnia y la difamación como formas activas de la producción de censura, y analiza casos tremendos de calumnias en la Revolución Francesa y en la posrevolución, donde la difamación lleva incluso a la cárcel, lleva incluso, digamos, a penas muy graves, digamos, en extremos, hasta la pena de muerte,
donde la producción, digamos, cultural está atravesada por la idea de qué es lo que es posible decir en ese momento histórico. Y en ese sentido los censores son una institución cultural, son básicamente, en lo que dice Danton, agentes activos de la producción cultural. Sería imposible pensar la literatura, la historia de la literatura sin estos agentes. En el caso del cine es aún más evidente a lo largo de la historia que los censores o los organismos de censura han sido una parte fundamental en las decisiones acerca no solo del cine que se emite o que se permite emitir, sino fundamentalmente del cine que se produce, que se llega a producir. Y en ese sentido es que pienso la censura como un dato activo. Otorgar créditos a un tipo de cine y no a otro es un acto fuerte de censura, es decir, elijo cuál es el cine que va a circular en un momento determinado, ¿sí? ¿Por qué traigo lo del mayo del 68? Porque el 68 tuvo a los medios de comunicación en un lugar muy importante. Consideraron la idea de discutir en qué consistían los medios de comunicación como un objetivo fundamental de la movida del 68 y porque pensaron de manera muy fuerte la cuestión de la censura. De hecho fue un momento donde ese tema ocupó un lugar en los debates, en todas las sociedades donde el 68 de alguna manera produjo efectos, digamos, produjo revueltas político-culturales. El cine fue visto justamente como un medio que podía ser parte de la insurgencia, ¿no? Ese es un libro ya clásico sobre el cine del 68 en Francia, y es Le cinéma s'insurge, ¿no? La idea de que el cine mismo puede ser considerado parte de la revuelta, y que el cine mismo, la cámara misma, podía ser considerada un arma de la revolución, digamos. Esto fue como un, si ustedes quieren, un eslogan básico del cine. Por el contrario, los medios de comunicación masivas, y la televisión en particular, que en ese momento, en el caso de Francia, era, digamos, una televisión fundamentalmente estatal, digamos, era el sistema de la ORTF, digamos, el sistema de radio-televisión pública. Lo que digo es que la televisión, digamos, que dependía de este sistema de radiodifusión pública en Francia, es vista en ese contexto, y en la mayor parte de los países ocurre lo mismo, como un medio que por el contrario es asimilable a un tóxico, es asimilable a la represión, es asimilable a la policía, básicamente. Es decir, mientras el cine es visto como, y se organizan los estados generales del cine durante el 68, se interrumpe el Festival de Cannes como parte de las acciones pro 68 y en apoyo de los estudiantes y de los sindicatos, es decir, el cine aparece como la alternativa feliz, la televisión aparece y la prensa aparece como la alternativa represora, como la alternativa policial, como la alternativa que de alguna manera solo viene a censurar la palabra y lo que estaba ocurriendo en Francia. Es decir, la propuesta fundamental de los activistas del 68 es producir un tipo de medios alternativos a los medios hegemónicos, es decir, frente a la televisión en manos del Estado, en manos del gobierno de Gaulle en ese momento, lo que podemos producir son afiches, son volantes callejeros, son periódicos murales, y entre otras cosas, a esta altura es claro que la televisión francesa era mucho más y mucho menos que una asociación con la policía. Es decir, de hecho, la mayor parte del personal de la televisión francesa pertenecía al Partido Comunista, porque el Partido Comunista se había dado una política muy fuerte de
infiltración, si ustedes quieren, en la televisión pública francesa, como en muchas otras televisiones de muchos países, para cerrar y para volver al presente. Creo que, digamos, esa imagen, ¿no?, del Twitter censurado, del Twitter callado, tiene mucho que ver con esta idea de, bueno, hoy una red social donde evidentemente circulan muchas de las palabras que queremos posibles, tiene que ver con Twitter, digamos, que de alguna manera se construye como un espacio imaginario posible donde hacer circular nuestra propia palabra. Y en las últimas semanas, mes, no sé ya cuándo fue, sin embargo fue objeto de discusión ese informe de Amnesty Argentina. Un informe de Amnesty Argentina diciendo y reclamando, o sea, diciendo básicamente que había algunos tuiteros que ponían en circulación una información que de alguna manera funcionaba como presión para los periodistas, para muchos periodistas de los medios. Entonces planteó como una distinción entre periodistas de medios y tuiteros, y salió en defensa de los periodistas de los medios, diciendo que si no se controlaba de alguna manera las cuentas de Twitter, esas cuentas que habitualmente se llaman trolls, pero que en muchos casos eran personas, en otros no se conocían, se estudiaron varias cuentas y se llegó a la conclusión de que, o Amnesty Argentina llegó a la conclusión de que esas cuentas funcionaban como una forma de presión para varios periodistas y que entonces era necesario intervenir en Twitter para que esas cuentas no amenazaran, para que los periodistas no se sintieran amenazados por esas cuentas de Twitter que de alguna manera presionaban en su contra. La pregunta con la que cierro entonces es, ¿de qué manera podemos encontrar algunos espacios posibles para seguir hablando, para seguir diciendo, más allá del molde en el cual los espacios posibles nos están dando forma a nuestras palabras, a nuestras imágenes, a nuestros mensajes o a lo que querramos o tengamos deseos y necesidad muchas veces de decir, ¿sí?